escuchan, ¿no es cierto? Ahora sí, Inge. Buenos días, Inge, sí se le escucha. ¿Cómo están? Buen día, ya. Me cambié de computadora. Lo que pasa es que el micrófono no he logrado hacerlo tan rápidamente. Es un micrófono externo que se ha conectado a la computadora y hay que, me imagino, volver a configurar. Ya lo habían configurado, pero estaba fallando. Bueno, creo que podemos empezar la clase. ¿Cuántos somos? 15, 14, 15 personas somos entonces. A ver, ustedes saben que a las 8:45, perdón, 8:15 más ratito, en el otro grupo van a dar examen, los de examen de mesa. Entonces, el siguiente grupo, que es el grupo 3, no va a tener clase hoy día y solamente voy a hacer la clase con ustedes ahora. Lo que vamos a hacer a continuación es, si es que hay alguien que quiere presentar y ganar puntos sobre el trabajo que haya logrado hacer de los polígonos de Thyssen, lo pueden hacer ahora. ¿Alguno de ustedes quiere mostrar qué es lo que ha hecho? Yo, ingeniero. También, por favor. Ya, van dos que se han anotado, ya. Yo también, ingeniero. Ya, 3 entonces. Ya, los 3 empiecen a mostrar qué es lo que han hecho y estoy escuchando. Ya. ¿Puedo empezar, ingeniero, o mi compañero Franz? Porque él habló al mismo tiempo que yo. No, empieza, no hay problema. Ya. ¿Puedo presentar pantalla, Inge? A ver. Ya. ¿Puedo presentar pantalla, ingeniero? Claro que sí. Ya. Ahí no quiero compartir. Ay. ¿Quién es la persona? Entonces, si no estás listo, ¿quién está listo más rápido? Yo, Inge, también podría presentar. El primero que logre, entonces, adelante. Inge se ha ido un rato mi internet. Ya, el primero que logre puede compartir su pantalla y empieza a explicar. Inge, se me fue mi internet un rato. ¿Se ve mi pantalla? ¿O no? Sí, estoy viendo tu pantalla. Tú eres José Manuel Sibila, ¿no es cierto? Ya, adelante. ¿Se ve el PDF, Inge? Se ve. Ya. Bueno, Inge, el ejercicio que nos dejó era esta red de drenaje, esta cuenca, y nos dejó estos pluviómetros de acá. Entonces, para ser más preciso, lo que yo hice fue, había una captura del ejercicio que dejó y lo imprimí, Inge. Y entonces, lo que entendí del polígono de Thyssen, lo que estábamos haciendo en la anterior clase, es que teníamos que formar triángulos con los pluviómetros que teníamos. Entonces, yo he formado triángulos y seguidamente he sacado lo que son las mediatrices. Por decir, de aquí del triángulo del pluviómetro 1, 2 y 5, he sacado la mediatriz que estaba acá. Del pluviómetro 2, 5 y 3, la otra mediatriz. Del pluviómetro 5, 3 y 4, he sacado esta mediatriz de acá, que estaba fuera del triángulo. Del pluviómetro 5, 4 y 1, de la misma manera, ha salido fuera del triángulo y ha estado acá. Seguidamente, viendo cómo se formaban las mediatrices, se ha formado esta poligonal, que he repasado con rojo. Esta poligonal de acá. Bueno, este polígono de Thyssen. Ya, y para darme, lo que he entendido, lo que he podido averiguar, es que, por ejemplo, para el pluviómetro 1, ¿qué parte del polígono puede cubrir al pluviómetro 1? O sea, ¿qué los rodea? En pocas palabras. Me he dado cuenta que esto de acá, lo que estoy resaltando con verde, rodea al pluviómetro 1. Esto de acá los rodea. Entonces, el área de interés para el pluviómetro 1 va a ser esto que está de color verde, A sub 1. Y sería lo mismo para el pluviómetro 2. ¿Cuál es el área de interés?
Entonces el polígono que los rodea, bueno, la parte del polígono que los rodea es esto de acá. Entonces el área de interés va a ser esto de acá, A sub 2. Para el pluviómetro 3, ¿qué parte del polígono los rodea? Va a ser esto de acá. Entonces el área de interés va a ser esta área de acá, A sub 3. Verde color. Ya. Para el pluviómetro 4, el área que los rodea, es decir, el polígono que nos ayuda a ver el área que los rodea es esta de acá. Entonces vamos a tener esta área de color celeste, A sub 4. Y finalmente tenemos el pluviómetro 5, que el área que los rodea es todo lo que está aquí en su interior. Todo esto de acá, a ver si puedo con este color. Todo esto de acá es para el pluviómetro 5. Toda esta área de acá. Ya. Ese es, Inge, lo que he podido hacer de la poligonal de los polígonos de Thiessen. Ya. Y seguidamente he calculado las áreas. He tomado esto, Inge, no sabía cómo tomarlo, entonces lo he tomado como si fuera 1 kilómetro. Y entonces he aproximado áreas de la misma forma que hice en la anterior clase, contando cuadraditos. No tan preciso, ¿no? Tendría que hacerse con papel milimetrado para llegar a un área exacta. Entonces aquí he llegado a áreas exactas. Por ejemplo, para el pluviómetro 5 he tenido un área aproximada de 6.5 kilómetros cuadrados. Lo he tomado como si fuera kilómetros. No sabía si estaba en kilómetros o en centímetros o metros. Para el pluviómetro 2, un área aproximada de 1 kilómetro cuadrado. Para el pluviómetro 3, un área aproximada de 6.25 kilómetros al cuadrado. Para el pluviómetro 4, un área aproximada de 6.75 kilómetros cuadrados. Y aquí no se puede ver bien, pero a ver, lo voy a tratar de agrandar. Ahí está. Para el pluviómetro, ahí este es para el pluviómetro 5. Aquí me he equivocado. Este es pluviómetro 5. Para el pluviómetro 5, un área aproximada de 31.5 kilómetros. Y después de eso, he reemplazado en la fórmula del polígono de Thiessen, que nos decía: la precipitación media es igual a P sub 1 por A sub 1 más P sub 2 por A sub 2 más P sub 3 por A sub 3, sucesivamente hasta llegar a P sub n por A sub n, dividido entre la sumatoria de las áreas, es decir, área 1 más área 2 más área 3 más área 4, sucesivamente hasta A sub n. Entonces, como yo ya tenía mis valores, los valores que usted nos proporcionó, Inge, que nos dejó de dato de los pluviómetros, y los valores del área aproximando, he reemplazado simplemente datos en la fórmula de Thiessen, y me ha salido que la precipitación media es 802.885 milímetros. Esa ha sido mi forma de resolución, Inge. Esto de acá es el resultado. Muéstranos entonces la figura en colores donde están los pluviómetros. Tú has obtenido 802 milímetros. Sí, Inge. Ahora fíjense en la figura, los valores de pluviómetros, el que más pesa es el de 900, que está al centro, ¿no es cierto? Sí. Luego tenemos arriba uno que pesa mucho, 1000, pero los de abajo pesan muy poco, 400, 500, 1200. Bueno, una forma rápida de darse cuenta de que todo anda en orden es que el valor 800, bueno, aparentemente a ojo podría ser aceptable, ¿no es cierto? ¿Están todos de acuerdo en eso? Lo que sucede es que en el pasado, en algunas ocasiones, a una situación como la que estamos viendo en la pantalla, algunas personas resulta que sus cálculos le devuelven una precipitación promedio no de 802 como acaba de obtener José Manuel Sibila, sino de, por ejemplo, un valor de 500 milímetros, ¿no es cierto? Y cuando uno se fija, 500 no puede ser, no tiene coherencia, ¿no es cierto? Si la mayor parte del área de la cuenca recibe 900, y que de pronto él concluya con que en promedio espacial recibe alrededor de 500, directamente está mal. O sea, ese tipo de controles
obviamente son de sentido común, pero el sentido común, como habíamos dicho al inicio de las clases, es lo que ayuda enormemente en este tema y en cualquier otro tema. Macanudo, está muy bien tu presentación, José Manuel. ¿Quién más sigue? Ya, muchas gracias. Yo voy a presentar pantalla. Adelante, tú te llamas Franz Giovanni Ocampo. Sí. Adelante. Ya yo he hecho el ejercicio que nos dejó en clase. Acá tenemos el ejercicio que usted nos dejó con los 5 pluviómetros. En la imagen de la derecha ya he unido los pluviómetros con líneas rectas para formar triángulos. Y posteriormente he trazado las mediatrices de cada triángulo. Y se nos ha dividido de esta manera. Quitando las líneas de los triángulos, nos queda de esta manera, en líneas negras, podemos ver, y ya podemos ver más claramente cuál es el área que abarca cada pluviómetro. Acá ya lo he dividido por colores, y nos hemos dado cuenta que acá, por ejemplo, en el triángulo superior, el punto donde se unen las mediatrices queda fuera de la cuenca. Entonces, lo que he usado es un poquito de sentido común y me he dado cuenta que el pluviómetro de 950 abarca toda esta parte y ya el pluviómetro que marca 1000 ya queda fuera, digamos. Entonces, aquí podemos ver cómo cada pluviómetro abarca cierta parte de la cuenca. Y aquí lo que he hecho he realizado los cálculos. El área, Inge, lo he determinado mediante AutoCAD para que sea más preciso aún, y me ha arrojado estos valores. Entonces ya tenemos los áreas y los datos de los pluviómetros que usted nos dio. Primero, he hallado la precipitación media aritmética para hacer una comparación. Entonces aquí tenemos los 5 pluviómetros, dividido entre 5, que me ha arrojado un valor de 870 milímetros. Y luego ya para hacer la precipitación ponderada tenemos el área 1 con su pluviómetro 1, el área 2 hasta el área 4. El pluviómetro 5, como les dije, no lo he tomado en cuenta. Y ya, he reemplazado en la fórmula, que es pluviómetro 1 por área 1, más pluviómetro 2 por área 2, más pluviómetro n por área n, sobre el área total. Y me dio un valor de 898,37 milímetros. Entonces, hice la comparación y, como podemos ver, es mucho más preciso la precipitación ponderada. Eso es, Inge, lo que hice. Bueno, está bastante bien también lo que has hecho, Franz. A ver, ¿quién más estaba con este tema? Yo, Inge. Adelante. Ya se ven que. Adelante. Ya Inge. ¿Puedo, no?
Ya, ¿puedo explicarme, Inge? Adelante, adelante. Estamos viendo tu gráfico. Ya. Bueno, lo que yo hice, en realidad lo que usted nos pidió ha sido porque no nos ha dado el área en cómo. O sea, no nos enseñó biencito calcular el área, entonces hice primero lo que hicimos con usted, ya las mediatrices, o formamos primero unos triángulos con las precipitaciones dadas en los pluviómetros establecidos en donde nos dio. Entonces, dice, en el polígono de Thiessen dice formar los triángulos, o sea, los que son los triángulos, hay que formar triángulos, luego hallar las mediatrices de cada triángulo. Después de lo que hice fue, aquí como vemos, están los puntos, las mediatrices de cada triángulo, se ha formado un polígono. Después de eso, entonces, lo que hice fue marcar el área de que se forma, ¿no? En el pluviómetro 1, entre la cuenca que nos dio, entonces, en esta partecita tenemos un área. En esta otra parte tenemos un área dentro de la cuenca, ¿no? Está dividida en esta otra parte. En esta otra parte otra área. Bueno, en realidad, como habían explicado, entonces pues se podía hallar la área y digamos puede ser en kilómetros y así. Mediante los cuadritos podemos darnos una escala o algo así y hallar el área. Cada área de cada y así por la fórmula de precipitación media espacial tenemos el pluviómetro 1 por el área 1, así sucesivamente, y así podemos hallar precipitación media espacial. Ya. Muy bien, Joel, gracias por mostrarnos. Continuamos en la clase. Voy a un poquito comentar sobre esto que acabas de presentar, pero deja de presentar. Ya tengo tu nombre. Voy a ver, son 3 personas que han presentado. Voy a mostrar un poquito el último gráfico que nos ha mostrado Joel Dylan. Presentar ahora, espero que esté acá. Ya. Ya, espero que todos estén visualizando en pantalla el gráfico que Joel nos acaba de mostrar. Estoy en lo cierto. Sí, Ya. ¿Qué es lo que ven ustedes como falla, como errores pequeños en esta lámina? ¿Quién puede decirme qué error ve en la lámina? Algunas mediatrices, Inge, creo que no están a 90 grados. Sí, eso también decía yo. A ver si se fijan, voy a ver dónde está. ¿Cuál mediatriz está mal? Bueno, en realidad casi todas. ¿Perdón, cuál? Casi todas. Casi todas. Tal vez no. La del A sub 3 y A sub 4. El del A4. Ah, sí. A ver, si nos ubicamos en ese, vamos a ver si logro encontrar un marcador aquí. Tal vez verdecito. Ya. Este de acá que estoy circulando en verde, ¿se dan cuenta? La mediatriz que Joel ha tomado está identificada dentro de ese círculo verde que acabo de hacer en color amarillo. ¿Qué es lo que está mal ahí en color amarillo? Dentro de ese círculo rojo que acabo de trazar, hay una mediatriz que Joel ha identificado y la ha coloreado amarillo. ¿Qué es lo que anda mal con esa mediatriz? No Debería está ser a 90 perpendicular grados. ¿Perdón?
debería ser Debería ser una sola línea recta. una sola línea recta, ¿no? Ahí hay un quiebre que él ha producido. Y si se fijan, en esta otra no hay quiebre. En esta tal vez tampoco hay quiebre, pero en esta otra vez hay quiebre, en esta última, ¿no es cierto? Eso es entonces un error que él ha cometido. ¿Qué errores más detectan ustedes en esto? O sea, en principio, en forma conceptual, está razonablemente bien en el sentido de que las áreas de influencia de cada uno de los pluviómetros que están identificados aquí en triángulos rojos, sus áreas están, en términos generales, bien. Lo que anda mal son la exactitud con la que él ha trabajado. Acabamos de ver de que esas líneas amarillas deberían ser líneas rectas, primer error. Un segundo error, ¿dónde ubican ustedes? Entre el pluviómetro de 500 y de 400, Inge, también no está la mediatriz al medio, como debería ser. Ya, eso también es otro error. Si se fijan, esta mediatriz que él ha colocado en color amarillo no está a una distancia correcta. Fíjense, esta distancia es mucho más grande que esta otra distancia. Y debería estar justo a la mitad, ¿no es cierto? Tiene que haber la misma distancia a ambos lados de la línea amarilla. Ahí, por ejemplo, realmente eso ya está completamente errado. Después, fíjense que ahí, en el triángulo que él ha producido A1, A2, A5, este triángulo, a ver si, bueno, tengo un otro color. En este triángulo, las tres mediatrices están más o menos bien. Esta es la mediatriz que no está a 90 grados, ¿no ven? Esta también no está a 90 grados y esta sí está casi a 90 grados. Tal vez un poquito habría que mejorar, pero no está a 90 grados. Entonces, eso también es otro error muy fuerte que hay que mejorar, ¿no es cierto? Esto debería ser 90 grados la línea verde con la amarilla. 90 grados lo propio la línea verde con la amarilla, debería cumplirse los 90 grados. Y esta de acá también, la línea medio rojiza ahí arriba con la amarilla, también debería ser 90 grados. Ya, pero en términos generales, conceptualmente todo anda aproximadamente bien. Bueno, esos errores es bueno detectarlos cuando los vemos, ¿no? No frecuentemente cuando ustedes entran en internet y encuentran un montón de gráficas de polígonos de Thyssen, nunca les muestran una gráfica en la que hay errores. Entonces, de los errores se aprende, ¿no? Y se aprende mucho. Tenemos que darle gracias a Joel Dylan que ha cometido esos errores para que de esa manera ustedes identifiquen bien dónde están los mismos. Bueno, con eso más creo que hemos terminado. Ahora lo que corresponde hacer es, voy a ver si logro, no tenemos una lámina, ¿no? Tengo que mostrarles ahora un otro método para poder determinar la precipitación promedio espacial de una cuenca. Y ese otro método es el método, ya que todo el mundo ha debido escuchar, es el método de las isoyetas. A ver, voy a abrir un Excel en el que voy a otra vez trazar. No sé dónde se me han quedado mis trazos, pero rápidamente voy a intentar de trazar otra vez una cuenca para poder ubicarnos en, a ver,
Otra vez tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros, por ejemplo, o las unidades que ustedes prefieran. Tengo entonces una grilla que está dibujada en kilómetros. Voy a otra vez elaborar una figura en base a esto, y en base a ello vamos a poder mostrar a ustedes cómo procedemos rápidamente a determinar las isoyetas para una porción de área. Nuevamente voy a rápidamente identificar acá valores de precipitación. Supongamos que acá tenemos un pluviómetro, aquí otro, por ejemplo, y a ver si con eso logramos algo. Voy a trazar, fíjense que para empezar no voy a trazar la cuenca, simplemente voy a indicar cuál es la precipitación que recibe cada pluviómetro. Supongamos que este pluviómetro recibe 1800 milímetros, este que reciba 1000 milímetros, por ejemplo, este 400 milímetros, 900 milímetros, otros 1000 milímetros, por ejemplo, y finalmente que este reciba 700 milímetros. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pluviómetros que los hemos identificado ahí sobre un plano del Instituto Geográfico Militar o sobre una lámina, una imagen bajada de Google o de alguna otra fuente, y espacialmente tenemos identificados esos pluviómetros. Acá, por ejemplo, no estoy dibujando todavía ni la red de drenaje, o sea, los ríos que se encuentran en la zona, y tampoco estoy dibujando la cuenca de alguno de ellos, simplemente tengo esos pluviómetros espacialmente repartidos, y lo que hay que hacer aquí es dos cosas. Una, polígonos de Thyssen, que ya saben hacerlos, y la otra cosa que tenemos que hacer sobre este plano es trazar isoyetas. Y el trazo de las isoyetas es más fácil para ustedes porque espero que todos ustedes ya hayan llevado en el tema de topografía la construcción de curvas de nivel. ¿Me equivoco? ¿Todo el mundo ya ha logrado trazar curvas de nivel en la materia de topografía? ¿O alguien no lo ha hecho todavía? Sí, ingeniero, que el ingeniero había enseñó dos métodos, el método gráfico y el de las, si no estaba mal, iteraciones, donde sacábamos equidistancias para trazar las curvas de nivel. Ya, entonces no estamos empezando de cero. Ya, para ello lo que tenemos que hacer es, nuevamente, de la misma manera que lo hemos hecho con los polígonos de Thyssen, yo voy a conformar triángulos con todos ellos, y fíjense que en este tema de isoyetas, la cantidad de puntos con los que yo trabajo son tremendamente pocos, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en el terreno, y de los 6 puntos conozco sus 3 coordenadas, X, Y, Z, ¿no es cierto? En cambio, cuando hacen un trabajo de topografía, lo que hacen es medir muchísimos puntos en el terreno, y de cada uno de esos puntos obtienen ustedes sus 3 coordenadas, y con ayuda de la elevación que tiene cada uno de ellos, tienen que ustedes trazar curvas de nivel. Acá es exactamente lo mismo, con la única diferencia de que acá contamos con muy pocos puntos que nos muestran su elevación. Entonces, si tuviéramos que hacer trazar unas isoyetas cada 100 metros, fíjense que para llegar del valor 1000 al 1800 tengo que pasar por 1100, 1200, 1300, etcétera. Y obviamente
esa distribución de puntos sobre la línea verde que une el punto 1000 con el punto 1800, tengo que identificarlos, ¿no es cierto? 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, caramba, 1700, 1800, algo así, ¿no es cierto? Fíjense que esas distancias que me estoy dando yo son tremendamente a ojo. Esas distancias, donde deben ir ubicadas cada una de ellas, tienen que ustedes hacerlo con detalle. Esta va a estar representando la 1700, ¿no es cierto? La anterior va a ser la 1600, la 1500, 1400, etcétera, hasta llegar a 1100, y de esa manera tengo en forma equidistante repartidas esas rayitas en trazo azul, y cada una de ellas están espaciadas cada 100 milímetros, ¿no? La primera va a estar 1100, 1200, 1300, etcétera. Supongamos que esa distribución está bien elaborada. Yo lo estoy haciendo a mano, pero cuando ustedes hagan esto tienen que hacerlo con una regla, y tienen que aplicar simplemente una regla de 3. Para ir del valor 1000 al 1000 ya no hay donde perderse, no hay más que eso, ¿no? Para ir del valor 900 al 1000, obviamente tendré que pasar por la 950, pero si en principio estamos trazando, la primera pregunta sería trazar historietas cada 100 milímetros, ¿no es cierto? Esa sería la instrucción a ustedes. Por supuesto que entre el valor 900 y el valor 1000 no hay nada que trazar, porque la instrucción es que yo trace estas cada 100 milímetros. ¿Están de acuerdo con eso? Pero cuando voy del valor 1000 al 1800, tengo que cubrir cada 100 milímetros todas esas divisiones en color azul. Lo propio hay que hacer con todo el resto. Si voy del 400 al 900, debo pasar por 500, el valor, perdón, se me ha borrado, voy a volver a trazar la línea recta que va del 400 al 900. Tengo que trazar la línea que representa 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 500, 600, 700, 800, 900, perdón, una de más. Esta será la 500, 600, 700, 800 y 900. Entonces, estas distancias deben ser también correctamente determinadas. 600, 700, 800 y 900. Cuando voy del valor 400 al valor 1000, otra vez debo pasar por la 500, 600, 700, 800, 900, ¿no es cierto? Estoy haciendo muy a la rápida, sin medir exactamente las distancias. 700, 800, 900, luego 1000. Y finalmente tengo que llegar de 400 a 700. Son 3 líneas que debo hacer, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Esta va a ser la 500, la 600, esta va a ser peor. Está todo mal, son 2 nomás que debo encajar ahí. ¿No? Y que disculpe, ¿no debería unir el pluviómetro 1800 con el pluviómetro 900 para formar otros triángulos? Obviamente, 1800 y 1900 está faltando esa unión, esta que tú dices, ¿no es cierto? Sí. Obviamente, acá también hay que, al inicio, conformar triángulos. Entre todo donde logre encontrar, hago triángulos. Fíjense que esta última que acabo de trazar acá, esta de acá, en lugar de esa, lo que podría hacer yo también trazar, si quiero, esta otra, ¿no es cierto? Fíjense, una que va del 900 al 1800, o también en lugar de tomar esa, podría trazar la que va de 700 a 1000. Cualquiera de las dos está correcto, ¿ya? Entonces, qué sé yo, nos quedaremos con
con esa que ya está por ahí. Y de esa manera vamos a poder también colocar los valores. Para llegar de 900 a 1800 tendré que llegar 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. ¿No es cierto? Por supuesto que nuevamente todo esto tienen que hacer ustedes a escala, ¿no ve? 900, esto va a ser 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 y finalmente llegamos a 1800. Nos estaría faltando simplemente llegar del 700 al 1800, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, etcétera. 1400, 1500, 1600, 1700 y 1800. Una vez que tenemos todo eso, fíjense que del 700 al 900 tengo que pasar por la mitad. Aquí va a quedar el valor 800. Ya, eso es todo. No hay más divisiones que necesite yo hacer porque arriba está el 1000 y de 900 a 1000 da un valor. Y a partir de eso, el siguiente paso es simplemente lograr unir valores idénticos, ¿no es cierto? Ahora aquí estamos en un problema porque el valor 900, el valor 900 al medio, voy a empezar ya a graficar las isoietas, un color amarillo, veremos, ojalá. Ya. La isoieta 1900 va a ser esta, 900. Solo que aquí estoy en un problema. A partir de ahí, no sé dónde más ir con el valor 1900. Estas son situaciones que a veces se presentan y uno no sabe cómo salir del problema, pero vamos a ver si logramos una forma, porque en ningún lado más en el plano tengo el valor 900. Ahí, Inge, ¿Dónde estamos? entre el 700 y 1800. Ahí tras otro 900. Este 900. 900. Ah, tienes razón, por acá. Entonces, esa sí o sí tiene que llegar ahí, ¿no es cierto? Tienes razón. Entonces, el valor, perdón, está más arribita ahí. Ya. La isoieta 900 sería la que estamos viendo en la pizarra. La siguiente isoieta corresponde al valor 800 y fíjense que tengo que unir todos los valores 800 a través de la isoieta esa que la voy a denominar 900. Ya en esta parte creo que ha salido bastante rápido, ¿no? 700 es esta otra. Voy a borrar esto de acá que no me sirve. No se olviden, estamos trazando isoietas cada 100 milímetros. Vamos a ver de que una vez que terminemos de hacer las isoietas cada 100 milímetros, puedo interpolar y al medio de esas isoietas voy a poder tener isoietas cada 50 milímetros, ¿no? Entonces tendré la de 800 y la de 900 y al medio de las dos tendrá que resultar la 850. Bueno, en la parte de abajo parece que no hay mucho problema porque está muy claro que todito eso debe ser 500, 600 y la 700 viene ahí, ¿no es cierto? Perdón, esta última parte de la 700 debería pasar exactamente por el valor 700. Y de la misma manera arriba tendría los valores 1800, 1600, 1700, parece que la 1700 viene por ahí. La 1500 tendrá que venir por acá. Solo que ahí estamos, aquí sí que estamos en problema, creo. Porque si se fijan en la parte de arriba,
tenemos los valores 1000, 1100. Este es 1000, 1100, 1200, 1300, etcétera, 1600, 1700 y 1800. La de 1700 parece que es muy fácil. Va por ahí. Esa es la de 1700. 1800, pero llegamos, eso está bajando. 1700, 900, 1000. La de 1000 tendría que venir por acá, si se fijan, 1000. 1100, pero esto empieza a subir. La de 1200 ya no sabemos por dónde llevarla, por acá, pero y a la izquierda viene por acá. 1200, y esta va llegando a 1600, 1700, algo así. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Hasta este momento lo que hemos logrado es obtener líneas que representan igual cantidad de precipitación. Estos valores son anuales. Normalmente las isoyetas son presentadas a nivel anual. Este pluviómetro de acá, por ejemplo, recibe 1000 milímetros en promedio anual. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si acá tenemos 7 años de observación en ese sitio, entonces la media de esos 7 valores será 1000 milímetros. A esto le llamamos, como lo habíamos expresado en una clase anterior, a esto le llamamos precipitación promedio temporal. Precipitación media temporal. Fíjense, estoy hablando de temporal y nos ponemos de acuerdo en que la precipitación media temporal la vamos a llamar P con su rayita. P con su rayita horizontal, ¿ya? Precipitación media temporal, no se olviden de ello. Y en este caso proviene de los registros obtenidos durante 7 años. Ahora, podría ser que esta otra de 900 milímetros tiene solamente 3 añitos de registros, la que registra la media de 3 años o la media de 3 valores resulta ser 900. Espero que eso también esté claro, ¿no es cierto? Entonces, esto es nuevamente una precipitación media temporal. En consecuencia, en la pizarra ven ustedes 6 pluviómetros en triángulos color rojo y cada uno de ellos tiene asignado su valor en milímetros por año, precipitaciones anuales, y cada uno de ellos, 6 valores, 1000, 900, 1000, 1800, 700, 400, cada uno de ellos proviene de la media aritmética de varios años. El tema es que no siempre logramos contar con la misma cantidad de años en cada estación. Podría ser que este de aquí abajo, 400, ha sido medido durante 20 años. Supongamos que es la estación más antigua y en consecuencia la media de 20 valores resulta 400. Ahora, por supuesto que aquí hay algunas observaciones que hacer, ¿no es cierto? Estoy mezclando información que proviene de 20 años, ¿no es cierto?, con información que proviene de, perdón, acá está mal, de 3 años, ¿no es cierto? La media de 3 años estoy considerando, y aquí estoy considerando la media de 7 años, entonces es un menjunje. Lo ideal sería disponer en cada una de las 6 estaciones la misma cantidad de años observados. Si cada una de ellas tuviera 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, estas isoyetas serían representativas de lo que en promedio durante esos 20 años la cuenca o el área, la superficie que estamos viendo acá, recibe como precipitación anual. El tema es que no podemos respetar ese concepto porque, como les decía, en nuestro país
hay muy pocas mediciones de precipitación, entonces no nos queda otra que hacer lo que estamos haciendo. La forma de justificar eso sería, en realidad, los valores en color rojo que se presentan, la media temporal en cada uno de esos sitios, puntualmente hablando, deberían ser el valor esperado de la precipitación. Y el valor esperado de la precipitación, habíamos dicho que lo denominamos mu, ¿no es cierto? Mu. Pero como no tenemos mu, una forma de estimar mu es calcular X barra. ¿Se dan cuenta? Estos dos conceptos ya lo hemos visto antes. Deberíamos trabajar en realidad con mu en cada una de las 6 estaciones, pero como no tenemos mu en cada una de las 6 estaciones, vamos a trabajar con X barra en cada una de las 6 estaciones. Y X barra es una estimación de mu, solamente que esa estimación a veces la hago en base a 20 años, ¿no es cierto? La estimación de mu la estoy haciendo acá en base a 20 años. En cambio acá esa estimación de mu la estoy haciendo en base a 7 años, etcétera, ¿no? Después acá tengo la estimación de mu en base a 3 años. Al final es una estimación y lamentablemente para esa estimación cuento con 3 valores. En cambio con la precipitación de abajo, la de 400 milímetros, por suerte cuento con 20 años registrados. Entonces al final, en lugar de trabajar mu en las 6 estaciones, trabajo con X barra, que es una estimación de mu. Y en consecuencia, la idea sería de que la mejor estimación que yo tengo para los 900 milímetros de acá, ¿no ve? La mejor estimación que yo tengo ahí es hacerla con los 3 pocos años de que dispongo. No puedo hacer nada otro. Peor es no tomar en cuenta esos 3 años. ¿Están de acuerdo entonces? Lo ideal sería que todas las isoyetas fueran trazadas basándonos en las 6 estaciones y donde cada una de las 6 estaciones tuviera, ojalá podría tener 20 años de registros. En consecuencia, la estimación de mu en cada una de ellas la estaría obteniendo en base a 30 valores muestrales, que le voy a llamar X barra. Y a falta no me queda otra que hacer, aunque sea trabajar con 2 añitos observados, ¿no es cierto? Y ya, está comprendido cómo funciona entonces esto de las isoyetas. Se dan cuenta que es muy fácil trazarlas porque contamos en este caso con 6 puntos nomás. En cambio, en topografía, para trazar las líneas de nivel, ustedes cuentan con miles de datos. Obviamente, ahí ya lo que hacen es usar AutoCAD o usar algún sistema de información geográfica como ArcInfo, ¿no es cierto? Y ya. Bueno, con esto más doy por comprendido este tema y obviamente lo único que faltaría acá es mostrarles a ustedes cómo se procede al cálculo de la precipitación promedio espacial. Y ahora sí lo que voy a hacer es bozar las líneas de ayuda que me he dado y que son las líneas verde, ¿no es cierto? Las líneas verde tengo que deshacerme de ellas. Y también me debo deshacer de los puntos que me han ayudado en la distribución de distancias entre pluviómetro y pluviómetro. Y me quedo solamente con las isoyetas, que es lo que realmente debo mostrar como producto final en una consultoría, por ejemplo. Por supuesto, esto que estamos llevando en la pizarra es un trabajo que lo pueden realizar con algún utilitario como AutoCAD o como ArcInfo, los dos que se me ocurren. Hay otro, eLuis, es otro utilitario que normalmente también, por suerte, eLuis ya es de libre acceso. eLuis es gratis, pueden bajarlo de internet. Es un utilitario igual al ArcInfo. ArcInfo es, por supuesto, mucho más potente que eLuis, pero ArcInfo es comercial, ¿no es cierto? Es un utilitario que cuesta mucha plata si tuvieran que comprar. ArcInfo. Y también en AutoCAD. Con AutoCAD también pueden ustedes
realizar el trazado de las isoyetas. Bueno, y hace momentos decíamos, en este momento hemos pedido a ustedes que tracen las isoyetas cada 100 milímetros, pero si nos interesara tener las isoyetas cada 50 milímetros, tendríamos simplemente que interpolar entre ellas para tener un poquito más de exactitud. 9, 800, 700, 600, 500. Y fíjense que si necesito trazar la isoyeta de 400 milímetros, solamente cuento con un solo punto en todo el plano. Y ahí surge el tema de que al final, en los alrededores del área que estamos considerando, el trazo de la isoyeta es muy subjetiva. Fíjense que 400 lo puedo trazar de esta manera y llamarle a esta 400. Acá voy a poner entonces 400. Pero otra persona podría decir, ¿y por qué no esta? Que también puede ser 400. U otra me diría, ¿y por qué no esta? ¿No es cierto? No hay forma de decidir cuál de estas tres últimas isoyetas de 400 es la adecuada. Las tres isoyetas que acabo de trazar, 400, 400, 400, la única condición es que ellas pasen a través del triángulo 400, porque ahí sí está medido 400. Entonces, la forma de zanjar el tema sería adoptar aquella que tiene más o menos una misma tendencia que las que están arriba, ¿no es cierto? Yo adoptaría esta, por ejemplo, la borraría, esa borraría y esta también borraría y me quedaría con esa, ¿no es cierto? Fíjense, la última de 400 está trazada con solamente un punto, pasa a través del punto 400, triángulo 400, pero el recorrido hacia la derecha, hacia la izquierda del triángulo 400 es incierto, pero como no tengo más información, no me queda otra que aceptar. Lo mismo sucede con la isoyeta de 1800 en la parte de arriba, si se fijan. En la parte de arriba necesito trazar también esa isoyeta y seguramente haré algo paralelo a lo que estaba la 1700. Entonces, en esos bordes, el trazo de las isoyetas es más subjetivo. Entonces, es más cuánto creo yo que debiera ser o por dónde creo yo que debiera recorrer esa isoyeta. Y por eso es que cuando dos personas trazan las isoyetas para la misma zona, no necesariamente van a ser exactamente igual, ¿no es cierto? Digo exactamente porque aproximadamente tienen que ser iguales. Ya, entonces decía, estoy deshaciéndome de todas las líneas que me han servido para lograr trazar las isoyetas. Por supuesto que decíamos que interpolando entre ambas, que están separadas 700 milímetros, puedo todavía tener una intermedia cada 50 centímetros. Entonces, ese paso ya es más fácil de hacerlo porque es simplemente seguir coherentemente la interpolación entre las líneas ya trazadas. ¿Ya? ¿Hasta ahí se comprende? ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, dije, entre los pluviómetros de 1000 y 1000 no se traza nada, ¿no? Ah, tienes tú toda la razón. Lo que pasa es que deberíamos trazar, esta probablemente tenga que dar la vuelta y continuar ahí, ¿no es cierto? Entonces, acá también hay un poco la subjetividad, ¿no es cierto? En esta parte, ¿por qué no lo paso, hago la curva que yo hago es ahí? ¿Por qué no la hago así? ¿No ves? Ahí, las dos 1000, nadie me puede decir que está bien o que está mal, ¿no es cierto? No hay forma de decidir cuál sería la mejor. Nuevamente ahí hay que hacerlo un poco coherentemente, un poco paralelo a las otras, ¿no es cierto? ¿Ya?
A ver, ¿qué más? Tal vez nos está faltando algo. Obviamente hay más isoyetas en esta zona que deberían ser trazadas, ¿no es cierto? Algo así, etcétera. Bueno, hasta este momento entonces, una vez que tenemos las isoyetas tal cual están ahí y están separadas una distancia, 700, no olvidemos que esta va a ser la 800, esta va a ser la 900. Y esta va a ser, ¿qué estoy hablando? Está mal, 1800, mal, 900, 1000, está mal. Estoy confundiendo. Esto está subiendo de 1000 a 1800. Esta será la de 1000, luego vendrá la de 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, ¿no es cierto? Esta será la 1700, etcétera. Acá faltaría más entonces. Ya, pero una vez que las tenemos ya ahí, ahora recién podemos identificar dónde está nuestra cuenca. Podría ser que nuestra cuenca sea, por ejemplo, algo así. ¿No es cierto que la forma de la cuenca es completamente aleatoria? Todo depende de la topografía de la zona en la que estamos trabajando. Supongamos que esa es una cuenca y a partir de ello la pregunta sería cómo establecer una fórmula que me permita calcular la precipitación promedio espacial, ¿no es cierto? Fíjense que la cuenca, dentro de la cuenca hay un valor de 900, un poquito abajo hay 400, más arriba a la derecha 1000. Si me dicen a ojo cuánto recibe esa cuenca, tal cual estoy viendo esto, yo diría más o menos 700, ¿no ven? ¿Por qué 700? Porque es la que está cruzando y partiéndola en dos, ¿no es cierto? Más o menos 700 debería ser el resultado que yo obtenga cuando hago el cálculo oficial. Ahora podríamos hacer lo siguiente. Primero tiene que estar bien clarito por cuáles son las isoyetas que estamos considerando. La pregunta a ustedes sería si yo, por ejemplo, considero esta área que está acá, ¿cuánto recibe de precipitación cada año en promedio esa área achurada en verde? ¿Ustedes qué me responden? ¿750? 750 es lo más obvio a decir, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Entonces, si eso es así, esta otra de arribita recibirá otro valor, ¿no es cierto? Esta que voy a achurar en rojo recibirá 850. ¿Están de acuerdo? Y el achurado arriba en amarillo, ¿cuánto recibirá? Bueno, en realidad esto es, estamos en la punta, ¿no ven? ¿Cuánto recibirá de precipitación este achurado de arriba en amarillo que apenas se nota? ¿Qué creen ustedes que deba recibir esa área achurada en amarillo arriba de la cuenca? ¿Cuánto adoptarían ustedes? 900 Inge. 900, ¿quién más dice algo? 950 Inge, porque la de arriba ya es 1000. ¿Quién más dice algo? Yo digo 900, Inge, porque está más cerca de... El pluviómetro de 1000 está mucho más lejos. ¿Quién más dice algo? Yo diría, fíjense, todo el área achurada en amarillo está más cercano al valor 900 que al valor 1000. En consecuencia, no aceptaría yo 950. 950 sería un área que esté, por ejemplo, si esto vendría hasta ahí, obviamente esta área que estoy achurando en azul, que está limitada abajo por el valor, por la isoyeta 900 y limitada arriba por la isoyeta 1000, ahí sí yo aceptaría que esa área achurada en azul, que llega hasta acá nomás también, ¿no ve? Hasta ahí nomás llega. Ahí sí esa área recibiría los 950. Estoy de acuerdo en eso. Pero como mi
Tengo que volver a borrar eso para que no moleste. Pero como mi cuenca está ya bien definida y es esa que estamos viendo ahí en trazo negro, toda esa parte arriba, achurada en amarillo, yo le asignaría, tampoco le asignaría 900, ¿no ve? Si inmediatamente abajo, achurada en rojo, le estoy asignando una precipitación espacial de la media entre 800 y 900, entonces 850, ¿no ve? A esta de arriba no le voy a asignar 900, no le voy a asignar 1000, no le voy a asignar 950 tampoco. Entonces ahí ya viene otra vez el subjetivismo del hidrólogo. Yo le asignaría 930 o 935, algo así. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, esta recibiría 930 milímetros, esta recibiría 850, aquí sí no hay donde perderse, en 850, ¿no ve? Y esta verde recibiría 750, tampoco hay donde perderse con el área achurada en verde. Esta otra recibiría 650, no hay donde perderse tampoco ahí. Esta otra recibiría 550 milímetros, la media entre 600 y 500. Y esta última, que la voy a achurar en azulito, esta última, esta área que estoy achurando en azul, ¿cuánto le asignarían ustedes que recibe? 440. 460, 70. Eso está mejor, ¿no es cierto? Porque toda esa área achurada en azul está más pegada al 500 que al 400. En consecuencia, tiene que recibir más de 450. Entonces, lo último que dijo nuestra amiga, ¿cuánto dijiste? 470, Inge. Ya, 470. Fíjense, si alguien me dice 460, no hay cómo discutirle. Y ella que me dice 470, tampoco hay cómo discutirle. Por eso digo, en las afueras de mi cuenca, en los límites hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, cuando las isoyetas están dándome esta situación, el tema se vuelve subjetivo. Entonces, subjetivamente hay que darle una solución, pero que sea un poco craneando también, que no sea al cohete. En consecuencia, el promedio de precipitación, espacialmente hablando, que recibe esta cuenca sería, ahora sí tengo que ponerle un área, ¿no? Área A, área B, C, D, E y F, ¿no es cierto? Entonces tendré que multiplicar A por ¿cuánto? Tendré que multiplicar 930 milímetros por A, ¿no es cierto? Más 850 milímetros por B, más 750 milímetros por C, etcétera, ¿no es cierto? Y todo eso debo dividir entre A más B más C más D más A, B, C, D, E más F. A, B, C, D, E, F. Esta es la última, F. ¿Está clarito entonces? Esa sería la forma de calcular la precipitación promedio espacial. Por eso pongo aquí un sombrerito a la P para indicar de que es espacial, un valor promedio espacial y que además está ponderado por las áreas de influencia. En esta ocasión ya no son áreas de influencia que provienen de los polígonos de Thyssen, sino más bien provienen esas áreas de influencia de las áreas que he identificado ahí, achurando en amarillo, en rojo, en verde, en azul, etc. Entonces, el concepto es el mismo que el de polígonos de Thyssen, pero las áreas de influencia en el caso de estas isoyetas son diferentes que las áreas de influencia en el caso de los polígonos de Thyssen. Y en consecuencia, si este mismo trabajo que acabo de hacer con isoyetas lo hago con los mismos pluviómetros, con la misma cuenca, pero a partir de polígonos de Thyssen, los resultados van a ser
diferentes. Eso estará claro también para ustedes. Voy a tener la precipitación promedio espacial calculada en base a isoyetas, que me da un valor, y la precipitación promedio espacial calculada con polígonos de Thyssen, que me da otro valor. Ahora tengo dos valores. ¿Y cuál de los dos adoptaríamos? ¿Qué creen ustedes? El promedio, tal vez, dije. Bueno, es más salomónico lo que él dice, ¿no? Ya, si se dan cuenta, el tema de los polígonos de Thyssen es muy geométrico. Y en términos generales, polígonos de Thyssen son muy adecuados cuando estamos considerando cuencas, regiones planas. Por ejemplo, la Pampa Argentina al sur de Sudamérica, la Argentina hacia el sur, le llaman Pampa, ¿no? Es una superficie grande, grande y todo planito. Uno puede viajar hacia el sur y todo es plano, no ve nada a los costados, ¿no? En esa situación donde los terrenos son completamente planos, ahí sí se podría esperar de que la precipitación varía con la distancia, ¿no es cierto? Porque es plano. En cambio, cuando consideramos una zona montañosa, como es el caso en la zona andina de Bolivia, en la zona montañosa mejor adoptar isoyetas, porque la precipitación varía con la altura del terreno. Si hay unas serranías en la zona, obviamente que va a haber mucha diferencia entre lo que llueve arriba en la serranía y lo que llueve más abajo. Entonces, en serranías, zona montañosa, el mejor es adoptar la precipitación promedio espacial calculada en base a isoyetas. En cambio, una región plana, también me pongo a pensar entre Santa Cruz y Trinidad, por ejemplo, eso es más plano, ¿no ve? Ahí sí también sería adecuado adoptar la precipitación promedio espacial que proviene de la ponderación con polígonos de Thyssen, más geométrico. ¿Están de acuerdo? Eso en términos generales. Por supuesto que cuando estamos aplicando un modelo hidrológico al que le ponemos como input precipitación y queremos que el modelo nos devuelva el caudal en varios sitios, y tenemos ahí estaciones de medición de precipitación, es tan laborioso hacer las isoyetas que al final lo que deciden, y además hay tan pocas estaciones con las cuales elaborarlas, ahí sí se decide nomás utilizar en forma automática polígonos de Thyssen. ¿Ya? Entonces, esa sería la distinción que hay que hacer entre los resultados provenientes de Thyssen y provenientes de isoyetas. Ahora, fíjense, en un examen yo les doy, digamos, un esquema, como el que está en la pizarra, por ejemplo, y les digo, bueno, produzcan isoyetas y produzcan polígonos y en base a los dos calculen la precipitación promedio espacial. Todo esto no es difícil de realizar, ¿no es cierto? Es simplemente practicar, y eso es lo que tienen que hacer, practicar nomás, y si han practicado bien, en el examen no van a tener problemas. Les había comentado que con los polígonos de Thyssen a veces hay problemas. Bueno, eso sería todo por hoy. Ustedes ya están al tanto de lo que son isoyetas. El otro grupo sí va a faltar, porque el otro grupo, en lugar de pasar clases conmigo ahorita, tenemos examen de mesa a todos los interesados en dar el examen de mesa a las 8:15. Y ya, ¿hay preguntas al respecto? ¿Qué me dicen? No, no hace falta. No problem, todo está en orden. Y Sí. disculpe, tengo una consulta. Adelante. Digamos, nosotros aproximamos las precipitaciones. ¿Hay algún método así efectivo que nos dé la precipitación exacta? Uy, no que yo sepa, no. Por eso el tema con hidrología no es como en electrónica. En electrónica no hay donde perderse, es al cuarto decimal que sus cálculos deberían coincidir. En hidrología no, es que es muy complejo todo el proceso de lluvia, de producción de escurrimiento, etcétera. No, es muy inexacto. Por eso que en hidrología se cometen errores garrafales. Han debido escuchar en algunas ocasiones
Hay unos proyectos que los hacen, por ejemplo, me estoy poniendo a pensar, La Calaca, no sé si alguien conoce el proyecto La Calaca, es una presa que han construido en Tarata, detrás de la Angostura. La Calaca fue un proyecto que ha sido diseñado por los franceses, si no me equivoco, franceses y canadienses, creo. Han elaborado sus estudios de hidrología, etcétera. Y como ellos no están acostumbrados a trabajar con tan pocos datos, han metido la pata, y el primer año que vino una geada ahí, casi se lleva la presa y todos se asustaron, hicieron sus cálculos y concluyeron de que la crecida que acaba de ingresar en esta época lluviosa a nuestro embalse recién concluido tiene 200 años de recurrencia. Pucha, todos asustados. Pasó el siguiente año y vino otra vez otra crecida, y otra vez era una crecida grande, y entonces ya empezaron a cuestionarse, ¿no? No puede ser que 2 años seguidos vengan crecidas tan grandes, ¿no? No, lo que pasa es que se habían equivocado, ¿no? O sea, como no hay mucho dato, sobre todo en esa zona, el pluviómetro de Tarata podría ser una referencia, pero no hay más que ese. Y el de la Angostura tal vez. Entonces el problema en hidrología es ese, que debido a que no hay muchos datos, por un lado, y por otro lado, debido a que la transformación de lluvia en caudal es muy difícil de hacerla en forma exacta, entonces hay mucha estimación que tenemos que hacer. Pero esa estimación hay que hacerla con la cabeza, no con lo que dice las fórmulas matemáticas, ¿no? Matemáticas muy poco ayudan en este tema. Entonces, ese es el tema, no hay mediciones que realmente... Además, habíamos dicho también que en hidrología nunca contamos con el valor poblacional. En ese pluviómetro ahí del medio, que en base a 7 años la media es 900 milímetros, y si mido 30 años más, en lugar de contar con 7 años, voy a contar con 37 años. Pero la media de 37 años probablemente sea muy diferente que la media de los 7 años con los que he trabajado, ¿no ves? Entonces, no contamos con el valor exacto en hidrología, ni en caudal, ni en precipitación. Ya, espero que esté absorbida la pregunta. Sí, Inge, gracias por la aclaración. Inge, una cosita más. Yo me cambié de grupo, del grupo 1 al 3, o del 3 al 1, y tenía unos puntos ganados en mi anterior grupo, no sé si se acuerda. No hay problema, yo no veo en qué grupo está la persona. Si no encuentro tu nombre en el grupo 1, me voy al grupo 3 y ahí tengo que encontrarlo. No hay problema de eso. Ya, porque tenía del área de la red, del límite de Cuenca, unos puntitos ganados. Sí, debe estar ahí anotado. Listo. Ya, gracias, muchas gracias, los dejo aquí porque ya son 8:16, tengo que hacer la clase de examen de mesa. Muchas gracias, que les vaya bien, cuídense, nos vemos la próxima clase.